Ya hemos visto lo que es la definición de derivada, saber lo que es la derivada. Más adelante ya vamos a ver para qué nos sirve, pero hasta el momento hemos visto qué es la derivada. Bueno, también hemos visto lo que son reglas de derivación. Entonces, hemos observado cuáles son esas reglas de derivación general, como la linealidad, como la derivada del producto, del cociente, la regla de la cadena, etcétera. Y hemos visto algunas derivadas especiales, que en este caso serían las derivadas de tipos de funciones, como las trigonométricas, hiperbólicas, exponencial, logarítmica, inversa, etcétera. Bueno, hasta el momento hemos visto estos temas relacionados con la derivada. Bien, la última sesión, el día de ayer, nos habíamos quedado en que cuando aplicamos la derivada, hay funciones que en ciertos puntos no tienen derivada como tal. La función que vimos en particular pues era esta. F de x igual a la raíz cúbica de x cuadrada. Y encontramos que su derivada en x igual a 0. Ay, aquí le puse la inversa, no, no es la inversa, esta es la derivada. Ahí está, la derivada de f, pues es esa que tenemos ahí. Y habíamos encontrado que en x igual a 0, la derivada no existe. Bueno, entonces para que existiese la derivada, como es un límite, yo necesito investigar qué es lo que sucede con las llamadas derivadas laterales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función, por ejemplo, las funciones segmentadas, que en el tema de límites nos dimos cuenta que ese tipo de funciones son óptimas o es deseable que las manejemos como con los límites laterales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función tal que, pues no sé, yo tengo la función que viene por aquí y de repente hace esto. Entonces, debemos investigar en una función como esta si en este punto, que es digámoslo así como que el punto de unión entre las dos ramas de la función, es derivable o no. Entonces, aquí la pregunta que haríamos es, ¿en este punto hay derivada? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Ahora, no solamente verlo de manera gráfica como lo hicimos en la función de la raíz cúbica de x cuadrada, es que nos podemos dar cuenta si existe o no la derivada. Podemos utilizar pues precisamente esto, las derivadas laterales. Entonces, si yo derivo la función y resulta que el cambio de la función por este lado
que sería la derivada lateral por la izquierda, es igual al cambio en la función por este otro lado, que en este caso sería la derivada lateral derecha, pues eso quiere decir que sí existiría como tal la derivada en ese punto. En caso de que las derivadas laterales no coincidan, pues entonces obtendría que la función no es derivable en ese punto. Voy a tomar aquí un ejemplo muy simple, que es el del valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto, la función valor absoluto, pues vendría siendo x, si x es mayor o igual a 0, o menos x, si x es menor que 0. Bueno, entonces, vamos a encontrar qué es lo que sucede con la derivada en 0. Entonces, lo que quiero obtener, aquí voy a expresar a f de x, como el valor absoluto de x. Lo que quiero obtener es la derivada de f cuando esté evaluada en 0. Eso es lo que quiero obtener de inicio. Bueno, pues lo que voy a hacer es derivar la función, en este caso por intervalos. Entonces pinto el intervalo como lo hemos hecho con las funciones segmentadas. Y la función valor absoluto, cuando x es positivo, pues tomo el valor de x. Cuando es negativo, tomo el valor de menos x. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? De f de x. ¿Cuánto vale f' de x? En el intervalo que tenemos del lado izquierdo, con todos los elementos menores a 0. ¿Cuál es la derivada de menos x? Exacto. Menos 1. Si ahora yo derivo del otro lado, derivo por el lado derecho, ¿cuál es la derivada de x? Exacto, 1. Bueno, aquí ya podemos darnos cuenta de algo. Las derivadas de los dos intervalos que componen a la función valor absoluto son constantes. Entonces, si yo evalúo la derivada, la derivada por la izquierda, en 0, pues es una función constante, entonces me da menos 1. Y si yo evalúo la derivada de la función valor absoluto por la derecha, pues me devuelve 1. Entonces, evaluando estas dos derivadas, nos damos cuenta qué es lo que sucede para esta función en x igual a 0. Estas dos derivadas están de acuerdo que son diferentes, ¿no? 1 es diferente de menos 1. Entonces, lo que podemos establecer aquí es que en x igual a 0, la función f de x no es derivable. En este caso, como las derivadas laterales no son la misma, pues significa que esta función no es derivable en x igual a 0. Eso quiere decir que cuando yo tenga una función segmentada, debo derivar los dos segmentos que tenga en el punto donde quiero investigar si la función es o no es derivable. Y entonces, con base en eso, debemos verificar si efectivamente esas derivadas laterales son iguales. De la misma forma que con los límites. Si las derivadas laterales son iguales,
pues significa que existe la derivada, que la función es derivable en ese punto. Si las derivadas laterales no son iguales, entonces la función en ese punto no es derivable, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que la derivabilidad, que es la característica de una función para que sea derivable, tiene que ver con la continuidad. Entonces, voy a tomar una función cualquiera, por ejemplo f de x, en x igual a a. Entonces, si f de x es derivable en a, eso quiere decir que f de x es una función continua en a. Ahora, cuando yo analizo una función y verifico que esa función es derivable en un punto determinado, en un valor determinado del dominio, pues ya no tengo que hacer el análisis que habíamos comentado cuando vimos la continuidad de, bueno, tengo que evaluar la función y verificar si es igual al límite de la función. No, aquí directamente, si yo puedo determinar que la función es derivable en un punto determinado, entonces significa que la función es continua automáticamente, ¿sí? Pero esto no es retroactivo. Es decir, si f de x es continua, entonces f de x no necesariamente es derivable. Y eso lo podemos ver en la función valor absoluto. La función que acabamos de analizar, nos dimos cuenta que en x igual a 0 no existe la derivada. Esa función de valor absoluto en x igual a 0 no es derivable. Sin embargo, sí es continua, porque están de acuerdo que pueden obtener el valor absoluto de 0, que vendría siendo 0. Entonces, cuando queremos verificar que si una función es derivable, tenemos que abocarnos directamente a las derivadas laterales. No es suficiente con que analicemos si la función es o no es continua. Forzosamente necesitamos verificar las derivadas. Sin embargo, si nosotros verificamos que la función sí es derivable en un punto determinado del dominio, pues eso quiere decir que automáticamente en ese mismo lugar la función debe ser continua. Toda función derivable siempre debe ser continua. Siempre, siempre, siempre. Aunque no toda función continua puede ser derivable. En el punto determinado, ¿no? que se esté estudiando. Bueno, entonces podemos simplificar el punto de vista de la continuidad directamente mediante la derivada. Como les comenté en funciones, primero en funciones y luego en límites. Trabajar con funciones y con límites es adecuado, es bastante rápido si queremos analizar continuidad, si queremos analizar asíntotas o no, etcétera, ¿no? Máximos, mínimos, dónde crece, dónde se interrumpe la función. Pero con la derivada, debido a su capacidad de indicarnos cuál es el cambio de la función, pues es que nos puede dar una visión más compacta, un análisis más certero, más simple, más eficiente de las características de una función.
A ver, vamos a ver un par de ejemplos de esta parte de derivabilidad y ya después pasamos a ver unas cosas importantes respecto a la derivada, que son derivadas de orden superior y derivadas implícitas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener esta función. La función g de x, que me indica coseno de 2x si x es menor a 0. Y x cuadrada si x es mayor o igual a 0. Entonces, con esta función vamos a trabajar. Y vamos a determinar si g es derivable en x igual a 0. Eso es lo que vamos a determinar con este primer ejemplo respecto a la derivabilidad. Pues bien, a ver, si yo quiero determinar si esta función es derivable o no, debo considerar las derivadas laterales alrededor del punto que estamos trabajando. Entonces, el lugar que estamos trabajando es, en este caso otra vez es x igual a 0. Entonces, en el intervalo izquierdo, todos los valores menores a 0, la función g de x toma la forma de coseno de 2x. Esto es lo que vale g de x. En el intervalo derecho, todos los valores mayores o iguales a 0, g de x toma el valor de x cuadrada. Entonces, vamos a derivar estas dos funciones. Primero, para la rama izquierda de la función, si yo derivo coseno de 2x, ¿cuál es la derivada de coseno de 2x? Así. Así. Sí, es esta, ¿no? Porque derivo el coseno de 2x. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. El argumento se queda tal cual. Por la derivada del argumento, es decir, la derivada de 2x, por regla de la cadena, ¿no? Que sería este 2. Entonces, ya tengo la derivada de coseno de 2x. A ver, la derivada de g de x, pero en su parte derecha, cuando toma la forma de x cuadrada. Pues aquí directamente la derivada es 2x, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tengo la derivada de la función g tanto por izquierda como por derecha. Pues entonces voy a evaluar en nuestro punto de interés, que es en x es igual a 0. Entonces evalúo esta función en esta función derivada en x igual a 0. A ver, entonces, aquí hay un punto de multiplicación, no es 20, ¿eh? A ver, entonces, 2 por 0 es 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0 por menos 2, pues es 0.
Y aquí 2 por 0 pues es 0. Y pues ahí lo tenemos. Ya tenemos entonces que en este caso las derivadas laterales, tanto por izquierda como por derecha, pues son iguales. Y como las derivadas laterales son iguales, ¿cuál es nuestra conclusión? Exacto. En este caso nuestra conclusión es que G es derivable en x igual a 0. A ver, vamos a considerar ahora esta otra función. También es una función segmentada. Y lo que queremos aquí determinar son los valores de A y B. Queremos saber qué valor tienen estas dos incógnitas. Si sabemos que f de x es continua y derivable. Entonces, en este caso, pues nos están indicando cuál es la naturaleza de la función f. Ya sabemos que es continua y que es derivable. Son las dos características que nos están indicando. Por lo que debemos encontrar cuáles son los valores de A y B. Y me faltó ponerles aquí. En x igual a 1. Entonces, si yo tengo x igual a 1, ya sabemos que la función en ese punto es continua, sabemos que la función es derivable. ¿Cuáles deben ser los valores que toman A y B para que se sigan cumpliendo esas características? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué creen ustedes que debamos hacer? ¿Cuál debe ser nuestro proceder en este caso? Ajá, exactamente. Primero, para determinar si es continua o no, recordemos que la condición de continuidad es la siguiente. Si yo evalúo la función, aquí voy a utilizar de W. Si yo evalúo la función en W, y este es igual al límite cuando x tiende a W, de f de W, entonces la función es continua. Ahora, como la función es segmentada en el lugar donde queremos analizar la continuidad, pues entonces el límite cuando x tiende a W por la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a W por la izquierda. Aquí es f de x, le puse W, pero no es f de W, es f de x. Entonces, necesitamos calcular los límites laterales y verificar que efectivamente es igual, o forzar, mejor dicho, a que sea igual a f de W. Entonces,
Lo primero que voy a hacer pues es precisamente eso. Voy a forzar a que los límites laterales sean iguales. A ver, pinto nuevamente el intervalo. Este es 1, que es el valor del dominio donde estamos haciendo este análisis. A ver, antes de 1, ¿qué valor toma la función? No. ¿Antes de 1? A ver, vamos a fijarnos acá arriba. A x cuadrada. Esta es la forma de la función. Y después de 1 es así, es menos x cuadrada más bx menos 1. A ver, déjenme ver si les puse menos 1. Ah, sí, sí es menos 1. Bueno, entonces, eso es lo que necesitamos calcular. A ver, ahora, nada más una pregunta. ¿A quién incluye x igual a 1? ¿En qué lugar se incluye? ¿En la parte izquierda o en la derecha? Ok. Entonces, de este lado se incluye el 1. Lo voy a poner así como un medio círculo relleno de que incluye a 1 de este lado. Bien, entonces, la primera parte de la definición de continuidad. La función evaluada en 1, pues primero debe existir y después me tiene que devolver el mismo valor que el límite. Bueno, si yo evalúo esta función f en 1, quiere decir que voy a evaluar esta regla de correspondencia. Entonces, menos x cuadrada más bx menos 1 va a estar evaluada en x igual a 1. Eso es lo que me indica la barra lateral, la barra vertical, que voy a evaluar la función. Pues bien, entonces esto me quedaría como menos 1 al cuadrado más b por 1, pues es b menos 1. Y entonces f de 1 me indicaría que es menos 2 más b. Eso lo voy a dejar ahí tal cual. Bueno, ahí lo voy a tomar en consideración. Esa es la... Le voy a poner que es nuestra ecuación 1. Y la vamos a guardar ahí un momento. Entonces, evalué la función en 1. Ahora sí, voy a aplicar los límites laterales. Pues resulta que el límite, cuando x tiende a 1 de ax cuadrada menos 2x más 1, tendría que ser igual al límite, cuando x tiende a 1, de menos x cuadrada más bx menos 1. Este es 1. ¿Sí? Que son los límites laterales, ¿no? Este sería el límite lateral por la izquierda y este sería el límite lateral por la derecha. Bueno, a ver, entonces evalúo estos límites. Entonces esto me quedaría como a menos 2 más 1 tendría que ser igual a menos 1 más b menos 1. Y aquí simplificando obtendría que a menos 1 tiene que ser igual a b menos 2. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que le voy a poner 2 satisface con 1. Es decir, al menos uno de los límites laterales es igual a la función evaluada en el punto de análisis, en el valor de x donde estamos haciendo el análisis.
Por lo tanto, pues ya tenemos la primera parte de la definición de continuidad satisfecha. La función evaluada en el punto pues es igual a al menos uno de los límites laterales. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para que podamos establecer correctamente o completamente los valores de A y B? En este momento estamos evaluando la continuidad de la función y ya tenemos ahí una ecuación, a menos 1 igual a b menos 2. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de A y B para que exista continuidad y además exista la otra característica que es derivabilidad? Pues aquí lo que tenemos que hacer es esto. Tomar en cuenta si la función es derivable o no. Eso es lo que debemos hacer en este momento. Determinar la derivabilidad de la función. En ese punto en particular, en x igual a 1. Entonces, lo que debo hacer primero, pues es calcular las derivadas laterales. Calculo la derivada por la izquierda, que en este caso sería la derivada de ax cuadrada menos 2x más 1. Y esa derivada por la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha, que en este caso es la función menos x cuadrada más bx menos 1. Ahora, pero estas derivadas pues tienen que, voy a hacer aquí la aclaración de que estas derivadas deben ser iguales en x igual a 1, porque es el punto sobre el cual estamos trabajando. Entonces, voy a obtener la primera derivada, que en este caso es la derivada lateral por la izquierda, y es la derivada de la función ax cuadrada menos 2x más 1. Entonces, derivando esta función, esto me quedaría como 2ax menos 2. Ahora, evalúo en esta función derivada, x igual a 1. Y entonces esto me queda 2a menos 2. Entonces, esa es mi derivada evaluada en x igual a 1. Ahora, por otro lado, evalúo la derivada de f de x, pero por la derecha. Entonces, la derivada primero de la función es menos 2x más b. Y entonces la derivada evaluada en 1 pues es menos 2 más b. Si yo quiero que esta función sea derivable, entonces consideramos la igualdad de estas dos derivadas laterales. Pues entonces forzamos a que 2a menos 2 sea igual a menos 2 más b. Y a esta ecuación le voy a llamar 3. Bien, aquí pueden ustedes darse cuenta que 2 es la ecuación a menos 1 igual a b menos 2. Y 3 es esta ecuación, 2a menos 2 es igual a menos 2 más b. De esta forma podemos encontrar quiénes son los valores de a y b. Aquí ya podemos encontrar cuánto valen a y b, porque tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo reduzco estas dos ecuaciones, la primera ecuación al reducirla me quedaría como a menos b es igual a menos 1.
Vean, si este menos 1 lo paso del otro lado sumando, pues menos 2 más 1 es menos 1. De ahí salió esta primera ecuación. Y la segunda ecuación, pues de aquí puedo simplificar menos 2 con menos 2 y tendría que 2a es igual a b. Si 2a es igual a b, puedo sustituir aquí arriba. Y entonces esto me quedaría como a menos 2a es igual a menos 1. Menos a es igual a 1. Y ya tengo el valor de a. A debe valer 1. ¿Y cuánto debe valer b? Pues sustituyo acá. Y si a vale 1, pues b vale 2 exactamente. Y con esto ya he forzado a esta función segmentada a que en x igual a 1 sea continua y derivable. Con a igual a 1, b igual a 2, aseguramos que esta función sea continua en nuestro punto de estudio, que es el valor de x igual a 1. A ver, en este caso voy a tener a la función h. H de x que tiene 3 menos ax cuadrada. Voy a usar el mismo valor de x en x igual a 1. Y 2 sobre ax, donde x es mayor a 1. Entonces, quiero obtener el valor de a. Aquí nada más vamos a obtener un solo valor. A igual a cuánto. Para que esta función h en x igual a 1 en este caso h de x sea derivable. Aquí nada más vamos a contemplar que sea derivable. En el caso anterior contemplamos tanto la condición de continuidad como de derivabilidad porque teníamos dos valores y entonces dos variables. Como teníamos dos incógnitas, forzosamente necesitamos dos ecuaciones para que podamos resolverla. Aquí nada más tenemos un valor desconocido, por lo que en este valor vamos a determinar si vamos a determinar cuál es el valor de esta incógnita para que la función sea derivable en x igual a 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo que en el anterior, nada más que aquí tengo solo una incógnita y en el anterior tenía dos, por eso necesitaba sacar dos condiciones. Aquí nada más necesitamos una, que en este caso vendría siendo la de la derivabilidad. Bueno, a ver entonces, pintamos el intervalo y en x igual a 1. A ver, la derivada por la izquierda, la función por la izquierda, ¿qué forma va a tomar? ¿Cuál es su regla de correspondencia por la izquierda? Exacto. Entonces, 3 menos ax cuadrada. ¿Y por la derecha? Exacto. 2 entre ax. Bien. Entonces, yo quiero que esta función sea derivable en x igual a 1. Pues vamos a tomar las derivadas. A ver, la derivada de h por la izquierda, pues es la derivada de 3, pues es 0. Y la derivada de menos ax cuadrada, pues aplicamos la derivada de la potencia y nos quedaría 2, el exponente como coeficiente, por la función ax y x elevada a una unidad menos, que es 1.
Ahí tengo ya la primera derivada. Ahora, derivo la otra. Derivo por el lado derecho. Bueno. En este caso, pues la función, esta nos conviene escribirla de esta manera. 2 entre a por x a la menos 1. Así es como la vamos a escribir. Y entonces esa es la función que vamos a derivar. Bueno, de esta forma la derivada de 2 sobre a por x a la menos 1 es otra vez la derivada de la función potencia. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces ahí me va a quedar como x a la menos 2. Bien, entonces lo que queremos hacer a continuación es encontrar los valores de a para que esta derivada, estas dos derivadas laterales existan en x igual a 1. Bueno, pues evalúo la primera derivada. Al evaluar la derivada en 1 del lado izquierdo, pues tengo 2a. Y al evaluar la derivada derecha en 1, tengo menos 2 sobre a. Si yo quiero que esta función sea derivable en x igual a a, pues resulta que estas dos tienen que ser iguales. En x igual a 1, estas dos derivadas evaluadas forzosamente tendrían que ser iguales. Pues bueno, forzamos a que sean iguales, ¿no? 2a tendría que ser igual a menos 2 sobre a. Y entonces puedo despejar a, multiplico por a ambos lados. Y puedo de una vez simplificar el menos 2 con el menos 2 para que me quede 1. Entonces, multiplicando por a ambos lados, de un lado me queda a cuadrada y del otro lado me queda a sobre a. Y dividiendo ambos lados entre 2, pues me quedaría menos 1 y menos 1. Bien. ¿Qué valores puede tomar a? Puede tomar los valores de más, menos 1. Nos dio dos valores de a. Bueno, ya que nos dio dos valores de a, quiero preguntarles, ¿cómo es que vemos la derivabilidad en términos de la gráfica? ¿Cómo se imaginan ustedes que debe ser la derivabilidad? Más o menos. A ver, aquí voy a recordar algo, que es de lo que vimos la sesión anterior. La primera función en la cual vimos esta parte de derivabilidad pues era algo más o menos así, donde había un pico. Y observamos que en todos lados de la curva, pues podíamos encontrar una recta tangente. Por ejemplo, aquí, 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 por aquí. Excepto en un punto, que es aquí. En el pico de esta función no está definida la derivada. Entonces, gráficamente, la derivada o los lugares donde una función puede ser derivable, la característica de derivabilidad, gráficamente la observamos en las curvas suaves. Si una curva es suave, entonces forzosamente debe ser derivable, ¿sí? Excepto en los lugares donde existen discontinuidades, porque recordemos que hay funciones
en las cuales los cocientes, por ejemplo, que tienen asíntotas verticales, las gráficas tienen asíntotas verticales, pues ahí existen discontinuidades esenciales. Entonces, cuando existen discontinuidades esenciales, pues como tal en ese punto no hay como tal una derivada, ¿sí? No tendré una recta tangente. Bueno, entonces me voy a pasar a GeoGebra. Ahí tengo GeoGebra con 4 funciones. Si ustedes observan, son la función con los valores de a igual a 1 y a igual a menos 1 que acabamos de sustituir, o que acabamos de encontrar en el ejemplo anterior. Entonces, ustedes observen la gráfica de la función h, en este caso en sus dos segmentos, f1 y f2, cuando x es igual a 1. Ustedes pueden observar que esta curva es suave en toda esta parte. ¿Sí están de acuerdo? Incluso aquí en el punto x igual a 1, que es el que estamos analizando, pues tenemos precisamente que esta curva es suave en esta parte. No tiene algún pico, o si le ven por ahí algún pico. No, no tiene un pico. Entonces, con a igual a 1, gráficamente podemos verificar que esta función h en sus dos segmentos, su rama izquierda y su rama derecha, pues es derivable precisamente en el punto donde x es igual a 1. Ahora, con este análisis pues deberíamos encontrar que la función debería ser, con a igual a menos 1, debería ser la misma, ¿no? Si ustedes sustituyen en la función h a igual a menos 1, la rama derecha es esta. La rama derecha, la rama izquierda es esa función. Y la rama izquierda es esta. Entonces, gráficamente, ¿qué sucede ahí? ¿No está como? No es continua. Y recordemos que si una función es derivable, forzosamente debe ser continua. Si la función es continua, puede o no ser derivable. Eso no está discusión. Lo que en este momento está discusión es que si la función es derivable, forzosamente debe ser continua. Y aquí podemos observar que no existe continuidad. De hecho, ustedes podrían decir, pues aquí tampoco hay derivabilidad porque aquí tendría un pico y acá tendría otro pico. Entonces, en este punto, en x igual a 1 para estas dos funciones, para estas dos ramas de la función, ya no hay derivabilidad. Ahora, esto es importante que lo tomemos en consideración porque nada más encontramos los valores, hasta el momento nada más encontramos los valores, pero no verificamos si la función era continua. Y ahora, gráficamente también sabemos que los lugares donde la derivada existe es en una función donde su gráfica sea suave. Entonces, me voy a regresar a la pizarra. Entonces, de estos dos valores que acabamos de encontrar, ¿cuál es el valor correcto para que la función sea derivable en x igual a 1? ¿Cuál es el valor de a que debo tomar para que la función sea derivable en x igual a 1? Uno positivo, exactamente. En a igual a 1, pues lo que obtengo es que la función es derivable. Y eso lo podemos observar gráficamente aquí en GeoGebra. Con a igual a menos 1 obtengo esa función. Hay discontinuidad, como hay discontinuidad, pues no puede ser una función derivable. Y esta función
que aparece aquí con a igual a 1, pues ya veo que la función es continua y además de ser continua, es suave en el punto de análisis. Y de esta forma, en x igual a 1, tenemos que la función sí es derivable. Entonces, les voy a borrar la pizarra. Y aquí vamos a considerar lo siguiente. Lo que vendría siendo la derivada implícita. A ver, ¿qué es esto de la derivada implícita? Recordemos que las funciones tienen diferente forma de expresarse. Por ejemplo, yo tengo esta función f de x igual a x cuadrada menos 2x más 1. Y esta es la que le llamamos la forma explícita. Esta es una función en forma explícita. Bueno, pero tenemos otro tipo de funciones. Cuando las expresamos en términos de dos variables x y y. Por ejemplo, x cuadrada menos y cuadrada, esto es igual a 1. Y aquí, asumiendo que y es dependiente de x, entonces esta era una función en forma implícita. Bueno, las derivadas que hemos visto hasta el momento son las derivadas en forma explícita. Hemos encontrado las reglas de derivación tal cual como las tendríamos con una función donde claramente y depende de x, ¿no? Y igual a una función de x. Pero resulta que las funciones que también se pueden expresar en forma implícita pueden derivarse y no necesitamos como tal despejarlas. Voy a tomar en consideración las siguientes dos funciones. Una en forma implícita y otra en forma explícita. Yo tengo la función, es más, lo voy a poner así, y igual a la raíz de x. Esa es la primera función, y igual a la raíz de x. Y tengo su función en forma implícita. Y cuadrada, esto es igual a x. Bueno, vean qué es lo que voy a hacer. Voy a derivar esta función tanto en su forma implícita como en su forma explícita. Recordemos que y siempre depende de x. Bueno, voy a hacer lo siguiente. A ver, del lado izquierdo obtengo la derivada de y respecto de x. Pues recordemos que esta función la podemos expresar como x a la 1/2. Y de esta forma obtengo que la derivada de y respecto de x pues es el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces esto es lo mismo que 1 entre 2 raíz de x. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a aplicar la derivada de la función implícita. Para que yo aplique la derivada de la función implícita, tengo que sucesivamente utilizar la regla de la cadena. Entonces, yo quiero derivar la función que tengo aquí arriba, esta. Pues lo que voy a hacer es aplicar la derivada. Entonces, obtengo de un lado la derivada respecto de x, de y cuadrada, lo aplico de un lado, pues tiene que ser igual a la derivada respecto de x de la función x.
Bueno, ¿qué es lo que voy a obtener? Del lado izquierdo tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, primero, derivo y cuadrada. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces, así como la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de y cuadrada es 2y. Pero como estoy aplicando la regla de la cadena, pues tengo que derivar y respecto de x. Y la derivada de x respecto de x pues es 1. Bien, pues ya que apliqué la regla de la cadena, lo que puedo hacer es despejar. La derivada de y respecto de x vendría siendo 1 entre 2y. Y entonces ya tengo la derivada de la función y cuadrada igual a x en forma implícita. Diferencia entre una y otra, la derivada que está en color amarillo a la izquierda es la derivada de la función en forma explícita. La que está en azul del lado derecho es la derivada de la misma función, pero en forma implícita. Dentro de la regla de la cadena, pues si yo tengo la derivada respecto de x de f de g, pues tendría la derivada de f respecto de g por la derivada de g respecto de x. Entonces aquí la función, pues lo que estoy haciendo, esta parte, es precisamente aplicar esta regla de la cadena. Derivo esta función, es como si tuviese esto. La derivada respecto de x de y cuadrada, pues es la derivada de y cuadrada respecto de y por la derivada de y respecto de x. Por eso es que quedó de esa forma. Y pues al derivar y cuadrada respecto de y, pues es el exponente como coeficiente por la función elevado a una unidad menos. Entonces lo que estoy haciendo aquí directamente en la derivada implícita es aplicar la regla de la cadena. A ver, vamos a obtener algunas derivadas. De manera implícita. Y vamos a darle utilidad cuando tengamos productos, cocientes o raíces, mediante algo que se llama la derivada logarítmica. Entonces, recordemos que la derivada implícita no es otra cosa más que aplicar la regla de la cadena. Si yo tengo entonces una función f que depende o que está expresada, aquí no es que dependa, que esté expresada en términos de xy, entonces debo calcular la derivada de f respecto de x mediante la regla de la cadena, que en este caso vendría siendo la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y con esto ya puedo obtener lo que es la derivada como tal de forma implícita. Entonces, la función que voy a utilizar es esta. Tengo la función en forma implícita, x cuadrada menos 4xy más y cuadrada menos y igual a 1. Esta es la función que vamos a manejar para este ejemplo. Entonces, quiero derivar esta función. Bueno, pues lo que hago es aplicar la derivada. Derivo a ambos lados. Pues vamos a derivar entonces. A ver, primero voy a poner la indicación de derivada de un lado.
y tiene que ser igual a la derivada del otro lado. Bueno, del lado derecho, como tengo la derivada de 1 y 1 es una constante, la derivada de la constante pues es 0. Pues bien, entonces voy a derivar, pero recordemos que la derivada pues es lineal y por lo tanto puedo ir derivando cada uno de los sumandos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, derivo este primero, entonces la derivada de 2x, de x cuadrada, es 2x, ¿no? El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Derivada de la potencia. Derivada de x cuadrada es 2x. Vale. Ahora, tengo el problema de la derivada. Por linealidad ya voy a sacar la constante 4 de esta derivada. Tengo la derivada de xy, es el producto de dos funciones. En un momento lo vamos a analizar. Más la derivada de y cuadrada respecto de x, pues aplico la regla de la cadena. Y es más, aquí voy a utilizar la notación de Lagrange para hacerlo un poquito más simple. A ver, la derivada de y cuadrada. Pues la derivada de y cuadrada respecto de y es 2y. Por la derivada de y. Entonces multiplico por y', ¿no? Es la regla de la cadena. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro, que vendría siendo la derivada de y. Y la derivada de y entonces es y'. Y recuerden que del otro lado tengo la derivada de 1 que es 0. ¿Qué pasó? Ah, vale. Bueno. A ver, entonces nada más rápidamente me voy a centrar en este. En este es en el que me voy a centrar en este momento. Tengo la derivada de un producto. ¿Y qué me dice la derivada del producto? Primero, por la derivada del segundo. Más segundo, por la derivada del primero. Bueno, ¿cuál es la derivada de y respecto de x? Pues la propia derivada. ¿Y cuál es la derivada de x? Pues es 1, que está multiplicando a y. Entonces, la derivada del producto, la derivada de xy respecto de x, pues ya la tenemos ahí resuelta. Entonces, dense cuenta que aquí en derivación implícita usamos exactamente lo mismo que hemos usado hasta el momento. Tomamos las derivadas tal cual, así, pero les aplicamos la regla de la cadena. Cuando estemos derivando y que depende de x, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bueno, voy a sustituir entonces aquí. Ajá, ajá, exactamente. Porque la derivada de y respecto de x, pues es y', que es la derivada. Es la notación de Lagrange para denotar la derivada. Entonces, cuando tú derivas la función y respecto de x, pues te queda así tal cual, como la derivada de y respecto de x. Bueno. A ver, entonces sustituyo la derivada del producto, que es esta.
y lo demás se queda igual. Ahora, lo que quiero obtener es la derivada. Bueno, pues hay algunos términos que tienen esa derivada, esta y', entonces lo que vamos a hacer pues es nada más factorizarlos. Tengo estos dos términos y este, de los cuales puedo factorizar la derivada. Entonces solamente voy a expandir este producto de 4 por el binomio. Y pues voy a factorizar los términos. Los términos que tienen derivadas serían este y este. Entonces voy a factorizar y', que es la derivada. Del primer término se factoriza como menos 4x. Del segundo término se factoriza como 2y. Y del tercer término se factoriza como 1. Y los términos que no tengan derivada los voy a colocar del lado derecho. Entonces los que no tienen derivada, pues en este caso son 2x y menos 4y. Entonces colocándolos del otro lado serían menos 2x y más 4y. Bueno, finalmente para que obtenga la derivada completa, pues nada más despejo y'. Y entonces la derivada de esta función implícita me quedaría como y' es igual a menos 2x más 4y sobre menos 4x más 2y menos 1. Y listo. Ya hemos calculado la derivada implícita de una función. Ahora, es un poquito más laboriosa esta derivada, sí. Sí sucede eso. Y eso pues es debido a que la función se encuentra en forma implícita. Porque vamos a ir acarreando varios términos en general, que serían los términos donde está y'. Pero la ventaja es que esto nos ahorra el estar despejando la función, porque hay funciones las cuales no podemos despejar. Forzosamente tenemos que aplicar la derivada implícita, ¿sí? Bueno, voy a poner por ejemplo esta función. Voy a poner la función en forma explícita. Esta está en forma explícita. Y igual a la raíz de x entre x más 1. Entonces, es la derivada de una raíz y que tiene un cociente. Recordarán que la derivada del cociente pues es un poquito larga, ¿no? Porque tendrían la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Y además tienen que derivar la raíz, es decir, tienen que aplicar la regla de la cadena varias ocasiones. Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar algo que se llama derivación logarítmica. Lo que voy a hacer aquí es tomar el logaritmo natural a ambos lados de esta función. Entonces, si de un lado tomo el logaritmo natural de y, del otro también debo tomarlo para no afectar la igualdad. Bueno, ya lo tengo de esa manera. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues aplicar las propiedades de los logaritmos. De este lado se va a quedar como logaritmo de y. Ahora, recordemos que las raíces pues son funciones elevadas a un exponente fraccionario, entonces esto me quedaría como a la 1/2. Así, las raíces son un exponente fraccionario, entonces en realidad lo que tendría aquí sería el logaritmo natural de x entre x más 1 a la 1/2. Y a ver, díganme, ¿cuáles son las propiedades o las leyes de los logaritmos?
Exacto. Entonces, una de esas propiedades es que los exponentes quedan como coeficientes en el logaritmo. Ahí está. Bueno, ahora, otra de las propiedades es que si dentro del logaritmo yo tengo un cociente, lo podemos separar como la resta de los logaritmos. Entonces, el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y listo. Ya apliqué los logaritmos. Es más, nada más para simplificar un poquito. Bueno, no simplificar. Extender un poquito esta función que le aplicamos logaritmo. Lo tengo de esta forma. Bien, ahí está. Ya no hay ningún problema. Pues bien, si ahora yo quiero obtener la derivada, tendría que derivar de un lado y derivar del otro. Y aquí esta función está en forma explícita, está en forma implícita, porque tengo ahí logaritmo de y, no tengo a y despejada, tengo ahí el logaritmo de y. Entonces puedo derivar en forma implícita y obtener la derivada que necesitamos. Es decir, podemos hacer esto. La derivada del logaritmo natural de y, pues es 1 sobre y. Como estoy derivando respecto de x, por regla de la cadena, pues tengo que multiplicar por la derivada de y respecto de x. Y esto es igual a un medio. La derivada del logaritmo natural de x, pues es 1 sobre x. Menos la derivada del logaritmo natural de x más 1, pues es 1 entre x más 1, por la derivada de lo que tenemos de argumento, que sería la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Entonces ya nada más me quedaría de esta forma. Y puedo despejar la derivada. En este caso, y' me quedaría como 1 sobre 2x menos 1 sobre 2x más 2. Y aquí recordemos que la función original y es la que tengo hasta acá. Esta es mi función original y. Pues la puedo sustituir. Entonces, la derivada de la función, raíz de x entre x más 1, es esta. Y listo. Vean que mediante la derivación implícita, aplicando previamente logaritmos, pudimos derivar una función de manera rápida, en lugar de estar realizando la derivación en forma explícita, porque nos hubiésemos tardado bastante, ¿no? Tendríamos que haber calculado la derivada del cociente, y esa derivada del cociente había que multiplicarla por la derivada de la raíz, y nos iba a quedar un denominador en raíz. Y aplicando aquí este método de derivación implícita que se conoce como la derivada logarítmica, pues podemos encontrar una derivada más rápida, ¿sí? Pero aquí lo importante es, primero, que manejemos lo que son las propiedades de logaritmos, que vendría siendo hasta aquí. Y segundo, que recordemos que la derivación implícita me indica forzosamente que donde vea y,
tengo que derivarla respecto de la propia y además multiplicarla por su derivada respecto de x, es decir, aplicar la regla de la cadena.